Chicos, aquí adelante hay campo por si se sienten muy estrujados ahí, ahí atrás. Aquí hay 3 sillas, ahí hay más campo también. Que se ven como así. Bueno, nada más un anuncio rapidito. Bueno, no sé si vieron, ya tenemos vidrios allá en el rancho y estamos prontos a tener aire acondicionado para que también oren por eso, para que ojalá podamos tener eso pronto y ya casi que estaremos listos para pasarnos, si Dios lo permite. Bueno, hoy vamos a continuar con la serie de enseñanzas basadas en los yo soy de Jesús, en estas 7 declaraciones de yo soy de Jesús. Y el día de hoy vamos a estar viendo esta declaración que Jesús hace acerca de él en Juan 8, versículos del 12 al 20. Juan 8, versículos de 12 al 20. Entonces voy a leerlo y después me acompañan, oramos y arrancamos. Dice: una vez más, Jesús se dirigió a la gente y dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Tú te presentas como tu propio testigo, alegaron los fariseos, así que tu testimonio no es válido. Aunque yo sea mi propio testigo, respondió Jesús, mi testimonio es válido, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes juzgan según criterios humanos, yo en cambio no juzgo a nadie. Y si lo hago, mis juicios son válidos porque no los emito por mi cuenta, sino en unión con el Padre que me envió. En la ley de ustedes está escrito que el testimonio de 2 personas es válido. Yo soy testigo de mí mismo y el Padre que me envió también da testimonio de mí. Ellos preguntaron: ¿dónde está tu Padre? Y Jesús respondió: ustedes no me conocen a mí ni a mi Padre. Si me conocieran, también conocerían a mi Padre. Estas cosas las dijo Jesús en el lugar donde se depositaban las ofrendas, mientras enseñaba en el templo. Pero nadie le echó mano porque aún no había llegado su tiempo. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, tu palabra es, Señor, es una luz en el camino, Señor. Tu palabra es ese pan de vida, Señor, que nos alimenta, que alimenta nuestro espíritu, nuestra alma. Señor, y te doy gracias porque hoy podemos venir a este lugar, Señor, a escuchar tu mensaje, tus palabras que solo tienen vida eterna, Padre. Y yo te pido, Padre, que nos permitas ver tu divinidad, Señor, a través de este pasaje, tu grandeza, tu hermosura, Señor. Sorpréndenos, Padre, a través de la predicación de tu palabra. Señor, ayúdame a ser fiel a tu escritura, Señor, y a predicarla de manera clara, Señor, para que tu palabra caiga en terreno fértil y dé fruto. Señor, quita todas nuestras preocupaciones, Señor, aleja cualquier pensamiento, Señor, que nos desenfoque, Señor, de hoy, y danos descanso en medio de estar aquí, Señor, escuchando estas verdades, Señor, que tienes para nosotros hoy. Te damos gracias, Señor, y te ponemos esta enseñanza en tus manos, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Ok. Alguien decía una vez que esta generación en la que nosotros vivimos actualmente es una generación de inexplicables contrastes. Hoy estamos más informados, pero al mismo tiempo más confundidos.
Estamos más llenos de cosas materiales, ¿verdad? Tenemos acceso a más cosas, pero al mismo tiempo estamos más vacíos en nuestro ser emocional y espiritual. Estamos llenos de tecnología a nuestro alrededor, más que nunca, y al mismo tiempo hay más distracción. Hay más posesiones, pero al mismo tiempo hay más insatisfacción. Es como si los avances tecnológicos no fueran capaces de poder generar una mejor calidad de vida, como se supone que tienen que producir. Si nosotros hiciéramos un análisis de la mayoría de las áreas de la vida, el resultado que nosotros veríamos es un descenso. Hemos retrocedido en la política, hemos retrocedido en lo social, hemos retrocedido en lo moral y peor aún, hemos retrocedido en lo espiritual. Y aunque podamos mencionar muchas razones, ¿verdad?, por las cuales ha sucedido todo eso, la causa principal al final llegaríamos a que es debido al pecado. Hace unas semanas atrás, probablemente muchos de ustedes saben, murió un estadounidense llamado Charlie Kirk, ¿verdad? Charlie Kirk era un activista público. Él hacía debates públicos, invitaba a la gente a debatir sobre temas actuales, de temas políticos, sociales, temas de fe. Y él era un líder cristiano, un líder que defendía la verdad bíblica. Pero no sé si se dieron cuenta, bueno, en las noticias, este hombre fue asesinado en medio de una actividad pública, en medio de un debate público. Y no quiero meterme mucho en detalles sobre la vida de Charlie Kirk, pero lo que quiero apuntar es que, al igual que, ¿verdad?, como hablábamos, al igual que la luz hace visible los objetos oscuros, lo que esto refleja, lo que pasó en este evento, es en la oscuridad espiritual en que vive la humanidad hoy. Charlie Kirk fue una luz en medio de la oscuridad, y el resultado de su muerte fue una oscuridad espiritual en los corazones de los hombres. El pecado está haciendo estragos, ha traído mucha oscuridad en las mentes, en el corazón de todo hombre. Y la única esperanza en medio de todo esto es que el ser humano pueda escapar, pueda combatir este mal. Y la única forma es realmente traer esa real fuente de luz a la vida de cada hombre. Una luz que pueda guiarnos, ¿verdad?, en medio de esa confusión, en medio de esos contrastes en los que vivimos. Una luz que pueda fortalecernos cuando estemos en debilidad. Una luz que pueda motivarnos a cambiar nuestra vida. Porque volvemos a ver para atrás y lo que vemos es oscuridad. Y queremos caminar a una mejor vida en comunión con Dios. Y ese es justamente el enfoque de las palabras de Jesús aquí en el texto de hoy. En medio de una de las festividades más importantes del pueblo judío, en medio del momento más, por decirlo así, en el pináculo de la historia de la humanidad, vemos todos estos yo soy de Jesús, donde Jesús declara quién es Él en realidad. Él se declara como la mayor fuente de luz para todos los hombres. Yo soy la luz del mundo. El Evangelio de Juan, ¿verdad? Como ya Dani nos predicó la semana pasada, hoy me toca a mí hablar sobre el yo soy de la luz del mundo.
La semana pasada Dani predicaba sobre yo soy el pan de vida, ¿verdad? Y hay 7 expresiones, 7 declaraciones de Jesús a lo largo del Evangelio de Juan, ¿verdad? Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid. Y cada vez que Jesús hace una declaración como estas, Él revela mucho, no solamente de quién es Él, sino revela en qué mundo vivimos. Él revela el tipo de vida en el que nosotros estamos envueltos y la necesidad que tenemos de Él. Hay un efecto que causan las palabras de Jesús, que cada vez que son mencionadas, nos causan un despertar, una llamada de atención a nuestra vida. Y a pesar de que leemos esto y vemos que esos fariseos contestan en incredulidad, al final en Juan 8:30 leemos esto, donde dice: mientras aún hablaba, muchos creyeron en Él. Y esto es algo maravilloso, ¿verdad? Es una excelente noticia de saber que en medio de las palabras de Jesús, en medio del corazón de maldad de los hombres, reaccionando en incredulidad, aún ahí Dios estaba trabajando en el corazón de los hombres y muchos creyeron en Él. Y es mi oración el día de hoy que mientras estemos estudiando este pasaje, el Señor nos sorprenda de quién es Él, que las palabras de Él traigan luz a nuestros corazones, que el Señor nos despierte, de que el Señor nos traiga un mayor gozo, nos recuerde del lugar donde nosotros estábamos y al lugar de luz en que hemos sido traídos. Ok, es importante ver esto porque Jesús en ningún momento está haciendo algo aquí maravilloso, o digamos, por decirlo así, un milagro tan grande que las personas puedan creer en Él, ¿verdad? Como tal vez muchos pensaban que, por ejemplo, cuando Jesús multiplicó los panes y hizo todas esas manifestaciones visibles, tal vez uno podría pensar y decir, era más fácil para la gente ver y creer en Él. Pero aquí vemos a gente que cree en Él por medio de palabras de Jesús. Y eso nos recuerda una vez más el poder que tiene la palabra de Dios. Eso nos recuerda una vez más que el corazón del hombre reacciona a la predicación de la palabra de Dios. Muchos creyeron en Él. Ahora, el pueblo judío, o sea que antes de empezar a estudiar este texto, ¿verdad? Es importante que nosotros entendamos qué estaba pasando en este específico momento en el que Jesús pronuncia estas palabras. ¿Qué motivó a Jesús a decir yo soy la luz del mundo? Y es solamente entendiendo el contexto de este pasaje que puede realmente crearnos un impacto en entender, ¿verdad?, qué era lo que estaba diciendo Jesús. Y bueno, la misma Biblia nos revela y nos da ciertas pistas que nos lleva a ver qué era lo que estaba pasando. Entonces, en Juan 7,
versículo del 1 al 2, eso nos ayuda a entender un poco más del contexto. Y dice, Juan 7, versículos 1 y 2, después de esto, Jesús andaba por Galilea, pues no deseaba andar por Judea porque los judíos lo querían matar. Dice, la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, estaba cerca. Entonces, ya anteriormente se nos dice, se nos introduce que el pueblo estaba celebrando esta fiesta llamada la fiesta de los tabernáculos, o en otras versiones dice la fiesta de las enramadas, ¿verdad? Y esa era toda una festividad en el pueblo judío. Había una serie de cosas que ellos hacían durante esta festividad. Y ahora, más detalle de eso viene en Levítico 23, pero no vamos a leer todo Levítico 23, pero quiero traer ciertas cosas importantes que nos van a ayudar a entender un poco más con claridad esto. Ahora, recuerde que lo que quiero traer es a que entendamos qué estaba pasando en ese momento. El pueblo judío celebraba esta fiesta, la fiesta de los tabernáculos, cada año, y la celebraba por 7 días. Y era una fiesta solemne para los judíos. Y la razón no solamente era recordar la provisión de Dios en cuando los israelitas estuvieron 40 años en el desierto, cuando Dios estuvo sosteniéndoles, proveyéndoles, que eso era una de las razones, recordar, pero también durante esa festividad ellos recordaban a aquel Mesías prometido que estaba por venir. ¿Qué hacían ellos durante esos 7 días? Durante esta festividad, ellos realizaban varios ritos, por decirlo así. Y uno de los ritos era la purificación de las aguas, por ejemplo. Y de nuevo, recordando cuando ellos tenían sed, ¿se acuerda? Dios hizo salir agua sobre una roca y toda la cuestión, ¿verdad? Era recordar todo eso. Y es por eso que en capítulo 7, también versículo 37, Jesús, podemos entender un poco más de por qué Jesús llega y dice, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Yo soy esa agua. Yo soy la única fuente de agua viva que puede darles a ustedes vida eterna. Y había otro rito que se celebraba en esos 7 días, que era el rito de la iluminación del templo. Y aquí es donde quiero apuntar para darnos más claridad, para que podamos entender por qué Jesús, o en qué momento y por qué Él dijo esto: yo soy la luz del mundo. Entonces, durante esos 7 días, en la noche, encendían 4 candelabros gigantes. Eran tan altos, dice el Talmud, los escritos de los judíos y los escritos del Talmud, que esos candelabros eran de 23 metros de alto. Eran 4 gigantes. Y esos 4 sostenían 4 tazas de oro. Y cada noche, bueno, al final del atardecer, 4 sacerdotes levitas subían y echaban 60 litros de aceite en cada taza y la encendían. Y esas daban luz, ese fuego daba luz a todo el templo y casi que se veía de todo lado. Eran 23 metros de altura. No había, dice el Talmud, que no había ningún solo patio que no estuviera cubierto por esa gran luz. Y nuevamente esto lo hacían para recordar aquella nube de fuego que los había cuidado en la noche en el desierto.
Éxodo 13:21, donde dice: de día el Señor iba al frente de ellos como una columna de nube para indicarles el camino. De noche los alumbraba con una columna de fuego. De ese modo podían viajar de día y de noche. Recordemos que en el desierto no habían carreteras, ¿verdad? No habían como señales de tránsito para decir, ¿verdad? Vaya para allá, Canaán está a los 60 kilómetros, llega para acá, No, sino que la nube era los que los guiaba. Si leemos Números en capítulo 9, creo, vemos que esa nube, ¿verdad? Dice que esa nube se levantaba y se movía y ellos agarraban el campamento y los armaban y empezaban a caminar por la nube. Dice que la nube se bajaba y entonces ellos acampaban, esa nube se movía y otra vez iban. Era la nube la que los guiaba durante todos esos 40 años en el desierto. Y esa nube no solamente servía para guiarlos, sino que les daba sombra durante el día, para que ellos no murieran en medio de las altas temperaturas del desierto. Y dice que en la noche esa nube bajaba y se convertía en una nube de fuego. Y esto es asombroso. Una nube de fuego que les daba calor durante la noche para que no murieran también en las bajas temperaturas de la noche. Esta celebración servía para ellos recordar que Dios fue el que los guió a través de la nube de fuego, que Dios fue el que cuidó de ellos, que era la presencia de Dios con ellos. Y entonces ellos durante esos 7 días, tanto los que vivían en Jerusalén se subían a las azoteas y hacían tiendas de campaña arriba, como la gente que venía de afuera hacía sus tiendas afuera. Y era mediante esas tiendas que ellos, por eso se llamaba la festividad de los tabernáculos, era esa tienda. Ellos recordaban de nuevo lo que sus ancestros vivieron en el desierto. Ahora, si leemos Juan 7:37, Juan nos da otro detalle y nos dice que era el último día de esa gran fiesta. De nuevo, eran 7 días, pero ahora nos acercamos al último día en Juan 7:37. Y la mayoría de los estudiosos, de los eruditos bíblicos, interpretan que Jesús probablemente pronunció estas palabras justo al final, cuando ya esos candelabros iban a ser apagados, o cuando inclusive el siguiente día, cuando ya no había ya más candelabros en la noche. Y es aquí donde Jesús se levanta diciendo: yo soy la luz del mundo. ¿Verdad? Es como si Jesús les estuviera diciendo: esta luz que está pronto a acabarse, a apagarse, o esa luz que ya se apagó, es una luz muerta. Es una luz que no puede darles vida. Es una luz que no es eterna. Yo soy la luz del mundo. Por eso es importante que podamos entender el contexto de esto. En Juan 8:20, Juan nos dice dónde fue que Jesús pronunció estas palabras. Dice que estas palabras las dijo en el lugar donde depositaban las ofrendas. En otros versículos dice el lugar del tesoro, en otras versiones, perdón. Ahora, ¿cuál era el lugar de las ofrendas? ¿O por qué es importante este detalle que Juan nos trae aquí? Y bueno, es importante porque hay un detalle aquí que sale a relucir, y es que ese lugar de las ofrendas o el lugar del tesoro estaba justo en lo que llamaba la parte del templo que se llamaba el atrio de las mujeres. Recuérdese que el templo
tenía, como por decirlo así, atrios o anillos que cada vez se iba como haciendo más cerca al lugar santísimo. El templo tenía un primer atrio, que era, como decirlo así, el atrio de los gentiles, donde podía estar todo el mundo, judíos, gentiles, hombres, mujeres, todo el mundo podía estar ahí. Después había un muro que separaba otro atrio que había más adentro y se le llamaba el atrio de las mujeres. Y solo ahí podían estar judíos, tanto hombres como mujeres, podían ingresar ahí. Después había otro anillo más pequeño, que era el atrio de los hombres, que eran hombres judíos, nada más, no mujeres. Y luego venía el otro atrio, que era el atrio de los sacerdotes, y luego el lugar santísimo. Ahora, en el atrio de las mujeres solamente podían estar nuevamente judíos y gentiles, hombres y mujeres, hombres y mujeres judíos solamente. Y ahora se dice que esa era la parte del templo más grande, y era la parte donde estaba, como por decirlo así, la parte donde se vendían las ofrendas. Era la parte donde se recogía los dineros, donde se compraban los animales, donde se compraban las cosas para los sacrificios y demás. Y había un gran patio en la parte del tesoro, el lugar de las ofrendas. Y era la parte como más grande del templo. Y era justo ahí donde se dice, y esto lo dicen los diferentes, el Talmud o diferentes escritos, que era justo en el atrio, ¿verdad? En este atrio de las mujeres, en el lugar del tesoro, donde se ponían esas 4 antorchas, esos 4 candelabros gigantes. Era la última noche, probablemente había demasiada gente. Probablemente las personas que estaban ahí eran las personas más devotas, los que realmente celebraban la festividad de la fiesta de los tabernáculos. Estaba lleno de líderes religiosos. Se decía que al ser la última noche, ¿verdad? Probablemente habían cánticos, la gente estaba alabando a Dios, recordando de nuevo cuál fue el Dios que cuidó de ellos en el desierto. Y de nuevo, aquí es donde se levanta Jesús en medio de todo esto y dice: yo soy la luz del mundo. Ese fue el contexto, ese es el contexto. Ahora, ¿cuál fue la intención de Jesús al decir esto? Jesús no dijo: yo soy la luz de Jerusalén. Probablemente esto tal vez hubiera sido un poco más aceptado. Jesús no dijo: yo soy una luz, sino él dijo: yo soy la luz del mundo. Y algo importante que nosotros tenemos que ver y entender es que cada vez que Jesús abre su boca y revela algo de sí, es algo exclusivo de Jesús. ¿Verdad? Nosotros muy difícilmente podremos encontrar algo que es exclusivo solamente de nosotros. ¿Verdad? Yo puedo decir: yo soy ingeniero, ¿verdad? Y mucha gente dice: bueno, pero hay muchos ingenieros. Bueno, yo soy un ingeniero de Nosara. Hay muchos ingenieros en Nosara. Bueno, yo vivo en Arenales, soy ingeniero. Hay muchos ingenieros en Arenales. Pero de nuevo, Jesús llega y dice: yo soy la luz del mundo. Es algo exclusivo de Jesús. Jesús dice: yo soy el pan de vida. Yo soy esa agua viva. Imagínense que alguien llega y te diga a vos: yo soy la luz del mundo. Es como demasiado extraño. Pero de nuevo, cada vez que Jesús dice algo como esto, es algo exclusivo.
Y eso nos muestra de nuevo la divinidad de Jesús. Ahora, en medio de esta expresión, yo soy la luz del mundo, hay algo más que Jesús deja claro aquí. Y entendiendo el lugar donde lo dijo, que era el lugar, el atrio de las mujeres, donde solamente hombres y mujeres judías podían estar ahí. Jesús nos está diciendo, yo soy la luz de ustedes, de los judíos. Jesús está diciendo, yo soy la luz del mundo. Jesús es como si Jesús estuviera derrumbando, ¿verdad? Esos muros que cerraban el hecho de que los gentiles pudieran entrar donde estaba esa luz, diciendo, yo no vine solamente a ustedes, yo vine por todas las naciones. Y obviamente esa expresión de Jesús causó una gran reacción en todos esos judíos religiosos. Y eso lo podemos ver aquí en este texto de cómo ellos reaccionaron. Ellos reaccionaron en incredulidad. Y obviamente ellos sabían, como eran hombres fieles, por decirlo así, fieles a las escrituras. Ellos conocían las escrituras, ellos memorizaban las escrituras. Y cuando Jesús pronuncia estas palabras, ellos saben qué es lo que está Jesús tratando de decir. Probablemente Jesús dice esto y ellos se trasladan a pasajes del Antiguo Testamento. Ellos entendían lo que Jesús estaba tratando de decirles. Déjenme leerles dos pasajes del Antiguo Testamento que ellos, inclusive se dice que ellos aprendían estos pasajes desde pequeños. Dice Isaías 42, versículos 5 al 6. Así dice Dios el Señor, el que creó y desplegó los cielos, el que expandió la tierra y todo lo que ella produce, el que da aliento al pueblo que lo habita y vida a los que en ella se mueven. Yo, el Señor, te he llamado en justicia, te tomaré de la mano, yo te preservaré y te construiré como pacto para el pueblo, como luz para las naciones. Isaías 49, más adelante, versículos 5 y 6 también dice esto: y ahora dice el Señor, que desde el seno materno me formó para que fuera yo su siervo, para hacer que Jacob se vuelva a él, que Israel se reúna a su alrededor, porque a los ojos del Señor soy digno de honra y mi Dios ha sido mi fortaleza. No es gran cosa que seas mi siervo, ni restaures a las tribus de Jacob, ni hagas volver a los de Israel, a quienes he preservado. Yo te pongo ahora como luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Ahora, cuando Juan hace el Evangelio de Juan, ¿verdad? Juan hace una interpretación de todos estos versículos, por decirlo así, del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Y ojo cómo Juan comienza en el capítulo 1, versículos 1 al 4. Y dice, en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. Versículo 4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. ¿Qué creen ustedes que quiso decir Jesús cuando se puso de pie en medio de toda esa celebración y dijo, yo soy la luz del mundo? Jesús estaba comunicando que Él era el Mesías prometido, de que Él era Dios mismo en persona, que Él era el único
que podía darles vida, que Él era el único que podía levantarlos de la oscuridad en la que ellos se encontraban. Y obviamente eso causó la molestia, el enojo, la reacción que vemos acá en estos fariseos. Dice, tú te presentas, versículo 13, como tu propio testigo. Dice, alegaron los fariseos. Así que tu testimonio no es válido. ¿Verdad? Ellos respondieron en incredulidad. Era una declaración tan profunda de Jesús, tan simple pero tan profunda al mismo tiempo, que ellos no pudieron creerla. Y de nuevo, ellos estaban ciegos espiritualmente. No podían ver esa luz. La intención de Jesús al hacer esta declaración, yo soy la luz del mundo, deja en evidencia dos cosas. ¿Verdad? Decía primeramente que lo que Jesús da a entender es que Él no vino a un grupo pequeño de personas, ¿verdad? Él no vino para cierto grupo, sino Él vino para toda la humanidad. Él vino a hacer luz a todas las naciones. Y lo segundo que Jesús nos deja ver acá es que Él deja en evidencia que ese mundo al que Él vino se encuentra en total oscuridad y que solo Él podía traer luz verdadera al mundo. Jesús vino a un mundo oscuro a iluminar la oscuridad que habíamos heredado de Adán y Eva. El judío realmente estaba familiarizado con estos términos de luz, vida, oscuridad, muerte. Para ellos era entendible todo eso. Por ejemplo, si nosotros leemos en 2 de Pedro 2:4, leemos donde dice: Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al abismo, poniéndolos en cadenas de oscuridad y reservándolos para el juicio. Para ellos era claro que donde estaba Dios había luz y donde no estaba había oscuridad. Y es por esta razón que Juan, en el capítulo 1, verso 5, perdón que vaya, ¿verdad?, por todo lado, pero para sacarle el mayor provecho, dice: esta luz resplandece en la oscuridad y la oscuridad no ha podido apagarla. ¿Verdad? Solo Jesús puede iluminarnos en medio de un mundo caído en el que vivimos. Un mundo que está siendo sacudido por las tinieblas del pecado, donde vemos familias destruidas, donde vemos matrimonios inestables por el pecado, donde vemos a hijos rebeldes rebelándose contra los padres y los padres contra los hijos, lugares donde vemos tanta inmoralidad, lugares donde vemos tanta rebeldía, ¿verdad?, constantemente. Yo no sé ustedes, pero últimamente he estado viendo algunos videos en YouTube y así, pero hoy más que nunca se habla de una posible tercera guerra mundial. Vivimos en un mundo donde hay depresiones, insatisfacción, ¿verdad? Hay demasiados contrastes, demasiada tensión. Y hoy más que nunca necesitamos de esa fuente de luz. Solo Cristo es la vida que Adán y Eva perdieron en el jardín del Edén. ¿Verdad? Recordemos que Adán pecó y fue maldecido por la muerte, y nosotros heredamos esa muerte. Nosotros hoy nacemos espiritualmente
muertos. Y necesitamos de esa luz de Cristo. Esa luz que nos regenere, nos dé una vida nueva, que nos saque de la ceguera espiritual en la que vivimos a la luz admirable. No sé cuántas veces usted haya leído este versículo de cuando Jesús dice: yo soy la luz del mundo. Pero yo no sé cuántas veces usted se ha sentado a meditar en esto, en la oscuridad en que nosotros vivimos. Es el Evangelio. Si nosotros no entendemos la gravedad de nuestro pecado, en lo que estamos nosotros hundidos en la enfermedad del pecado, nunca vamos a ver las buenas nuevas de Jesucristo. Nunca vamos a poder apreciar a Jesucristo. Yo soy la luz del mundo. Solo Él es capaz de despertarnos, solo Él es capaz de darnos vida, solo Él es capaz de refrenar la maldad del mundo. Ahora, en medio de esta declaración que vemos en Juan 8:12, Jesús hace una invitación. Y eso es algo, ¿verdad?, precioso que podemos apreciar en la palabra de Dios. Y cuando Jesús declara todas estas cosas, Él no solamente lo hace de forma general, ¿verdad?, sino que también Él viene y trabaja en los corazones del hombre. Él nos habla personalmente. Todas estas verdades tratan nuestros corazones caídos. Ahora, ¿cuál es la invitación que Jesús nos ofrece? Dice Juan 8:12. Una vez más Jesús se dirigió a la gente y dijo: yo soy la luz del mundo. Dice: el que me sigue no andará en oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Ahora, ¿qué significa? Podríamos preguntarnos, ¿qué significa seguir a Jesús? Y esta palabra seguir, en el texto original, en el griego, es utilizada para 5 aplicaciones distintas. Dice que esta palabra en el original es una palabra que se usa cuando un soldado debía recibir una orden de un superior, un capitán, pero específicamente en el contexto de un combate, donde la vida y la muerte estaban en juego. Dice que esa palabra se usaba cuando un esclavo seguía órdenes de su amo para seguir una tarea específica. Esa es la palabra que se usaba cuando un aconsejado debía seguir el consejo sabio de un consejero. Por otro lado, dice que esa palabra se utilizaba también para referirse a un ciudadano cuando debe seguir las órdenes de una autoridad gubernamental, o cuando un alumno sigue las instrucciones de su maestro. Jesús dice: el que me sigue. Y esto es una invitación especial de Jesús, pero esta invitación a seguirlo no es fácil, no es para cualquiera, por decirlo así. Necesitamos que Jesús despierte nuestros corazones. Necesitamos que Jesús nos saque de esa ceguera espiritual. Ese seguir a Jesús requiere de una renuncia de nuestros derechos para someternos a la voluntad de Él. Eso requiere sacrificio, de reconocer que esta vida no se trata de nosotros, se trata de Cristo y cómo nosotros nos sometemos a la autoridad de Él. Y ese es uno de los problemas más grandes de la generación en que vivimos, ¿verdad? Que muchas veces no nos gusta que nos digan cómo tenemos que vivir nuestra vida. No nos gusta obedecer.
Muchas veces nos gusta escuchar, ¿verdad?, a Jesús como el Salvador, pero no nos gusta tanto escuchar a Jesús como nuestro Señor. Queremos que Jesús nos salve, pero cuando se trata de obedecer a Jesús, no nos gusta. Y esta invitación de Jesús, de el que me sigue, requiere una voluntad total hacia Cristo. Jesús dice, el que me sigue, el que entrega su vida a mí, no a medias, que entrega toda su vida. Es un reconocimiento constante de que esta vida no se trata de seguir lo que yo creo, lo que yo siento. Se trata de ser obediente a la palabra de Dios. Pero el que sigue a Jesús, Jesús lo guía. El que sigue a Jesús, Jesús lo saca de las tinieblas y lo saca a la luz admirable. Jesús es su consejero, Jesús va a ser su amigo, Jesús te va a guiar. Jesús es la luz que necesitamos. Él es el único que puede iluminarnos. Él es el único que puede darnos vida, nos puede despertar de la ceguera espiritual en que estamos. Ahora, es interesante cómo Juan, ¿verdad?, nos da esa conexión, ¿verdad?, entre la luz y la vida, ¿verdad? Y por ejemplo en Juan 1:4 dice, en Él, hablando de Jesús, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. La vida es luz. La vida que Jesús imparte es una vida diferente, ¿verdad? Es una vida que, aunque no promete librarnos de los sufrimientos, ¿verdad?, es una luz que promete guiarnos, ¿verdad?, en medio de esos sufrimientos, pero con un gozo, con algo distinto. Vamos a poder ver la vida de forma diferente a la luz del Señor. Esta semana me encontré hablando con Lau, con mi esposa, y ella me expresaba que uno de sus mayores temores era que yo me muriera, ¿verdad?, y que ella se quedara sola. Y yo en medio de la conversación le animaba a no tenerle miedo a esas cosas. Pero en medio de la conversación, lo que pude detectar en el corazón de ella era que ella sufrió muchos años antes la muerte de su madre. La mamá murió hace 12 años por ahí. Pero ella recuerda el dolor de perder a su mamá, ¿verdad? Pero en ese momento, yo la que la animaba a recordar era que ella en ese momento no tenía a Cristo. Y por ende, su forma de ver las cosas, la forma en que ella vivió la muerte de su madre, va a ser muy diferente a la forma de que ella pueda ver la muerte, en este caso de mí. Jesús trae luz a nosotros. Jesús trae sabiduría a nosotros. Y yo la animaba a ella a entender de que ahora ella era nueva criatura en Cristo. Ella no estaba sola. Ella tenía la luz de Cristo. Si usted está en Cristo, no tema. Vaya a Cristo. Cuando usted se encuentre en dudas, recuerde que Cristo te puede guiar. Cuando usted se sienta débil, recuerda que Cristo puede ser su fortaleza.
Solo Cristo puede iluminar su vida. Jesús dice, el que anda en la luz no andará en oscuridad. ¿Verdad? Y solo Jesús puede disipar las tinieblas, solo Jesús puede disipar la falsedad y el engaño. Jesús es la luz de sabiduría que despeja la oscuridad de la ignorancia y el simplismo. Jesús es la luz de santidad que disipa la oscuridad del pecado y la maldad del corazón. Jesús es ese gozo que disipa la tristeza, la depresión, la amargura. Jesús es todo eso. Ok, ahora, ¿qué aprendemos nosotros hoy de esto? ¿Verdad? Y déjenme mostrarles un poco, ¿verdad? Hablarles un poco de qué nos enseña Jesús a nosotros, a cada uno de nosotros hoy. De nuevo, Jesús viene a quitarnos esa ceguera espiritual, a sacarnos de las tinieblas a la luz admirable para darnos guía a una vida que estaba perdida. Si usted busca a Jesús, si usted viene a Jesús en los términos que Jesús pide, en fe y arrepentimiento, usted puede, por gracia, ¿verdad?, tener esa luz de Cristo. Jesús ofrece, es una invitación, Jesús está ofreciendo esa luz, pero en los términos de Él, seguirle a Él. Si usted se arrepiente de sus pecados y corre a Jesucristo, Jesús promete ser esa luz para usted. Tú vas a conocer a Jesús como ese Salvador que perdona. Lo vas a conocer como ese amigo que te acompaña. Lo vas a conocer como ese hermano que te ha amado y que ha entregado su vida por ti. ¿Verdad? Solo Jesús puede ayudarte a esa transformación que te puede cambiar la vida, pero es una transformación que viene de adentro. ¿Verdad? La palabra de Dios dice que el Señor quita nuestro corazón de piedra y nos da un corazón nuevo de carne. Él nos ha dado un espíritu. Él promete darnos un espíritu que nos va a guiar, que va a estar encendido dentro de nosotros para darnos vida. Jesús promete ayudarte a librarte de tus pecados. Jesús es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y en medio de toda esta confusión tan grande en que vivimos, Jesús es la única fuente de luz que puede guiarnos. Y ahora, la palabra de Dios dice que hoy es el día aceptable, y eso lo podemos leer en 2 Corintios, cuando Pablo dice, hoy es el día aceptable, hoy es el día de tu salvación. Jesús está haciendo una invitación a seguirle a Él. Sígalo. Cambie su vida. Entréguele su vida a Cristo. Hoy estamos, mañana no sé. El día de la salvación es hoy. No le cierres tu vida a Cristo. Ok. Y si usted ya cree en el Señor te ha rescatado de la oscuridad, ¿qué nos enseña este pasaje? Este pasaje nos enseña de que necesitamos, aún siendo salvos, necesitamos la luz de Cristo todos los días. Necesitamos ser recordados de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Muchas veces nosotros nos sentimos débiles, ¿verdad? Nos sentimos, ¿verdad?, drenados, por decirlo así. Pero el Espíritu de Dios que está en nosotros pone estas promesas en nuestra mente. Y eso es Dios, la luz de Cristo en nosotros.
¿verdad? Trae estas promesas a nuestra mente, donde, ¿verdad? Recordamos donde la palabra de Dios dice: no te desampararé ni te dejaré. ¿Qué podemos decir acerca de estas cosas tan maravillosas como estas? Dice Romanos 8: si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Estoy convencido que para nada podrá separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús nuestro Señor. Necesitamos de la luz de Cristo, recordándonos las promesas de Dios constantemente. Vayamos a Cristo. Dejémonos ser iluminados por Él constantemente en nuestra vida. Bueno, para cerrar, quisiera rápidamente mencionar, ¿verdad?, que si nosotros revisamos la palabra de Dios con cuidado, nos vamos a dar cuenta que desde un inicio la luz siempre ha estado asociada a Dios y a las cosas de Dios, ¿verdad? Por eso es que la palabra dice que es lámpara a mis pies. ¿Verdad? Incluso antes de Dios cerrar el Antiguo Testamento, justo al final, en el libro de Malaquías, Dios nos deja ver esa luz de forma simbólica. En Malaquías 4, verso 1 y 2, nos habla acerca de este Mesías que vendría 400 años después. Y este es Malaquías diciendo, capítulo 4: miren, ya viene el día ardiente como un horno. Todos los soberbios y todos los malvados serán como paja. Ese día les prenderá fuego hasta dejarlos sin raíz ni rama, dice el Señor de los ejércitos. Pero para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia, trayendo en sus rayos salud. Y ese sol de justicia es justamente hablando del Mesías que iba a venir. Hablando de Cristo. Y es el que Juan, después, 400 años después, Juan abre el Evangelio de Juan, arrancando diciendo que Jesús era la luz de los hombres. ¿Verdad? Incluso, y aquí voy a brincar un poco, nuevamente, cuando Pablo da su testimonio al frente del rey Agripa, en Hechos 26, hablando de cómo fue su encuentro con Jesús, Pablo lo describe que del cielo había una luz brillante, más brillante que el sol, que resplandecía en él. ¿Verdad? ¿Y quién era esa luz? Jesús se le apareció a Pablo y le dice, ¿verdad? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pablo lo describe como una luz procedente del cielo, más brillante que el sol. Y Malaquías, 400 años antes, dice que él era el sol de justicia. Si nos vamos al último libro, Apocalipsis, capítulo 1, versículo 16, se describe a Jesús de la siguiente manera. Dice: su rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. Y más adelante, capítulo 21, versículo 23, cuando finalmente entramos a la Nueva Jerusalén, a la ciudad que el Señor tiene preparada para nosotros, dice que la ciudad no necesita ni sol ni luna que la alumbren, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. El Cordero es esa fuente de luz. Y Jesús dice: yo soy la luz del mundo. La luz brilló en las tinieblas y las tinieblas no pudieron extinguirla. Si usted quiere entender un poco de cómo fue el proceso de que usted nació de nuevo, ojo Pablo cómo lo describe en 2 Corintios 4:6.
Porque Dios, que dijo que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón, para que nosotros conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Jesucristo. O sea, el mismo Dios que en Génesis capítulo 1 había dicho que se haga la luz y se hizo la luz. Ese mismo, está diciendo Pablo, es el Dios que hizo brillar su luz en su corazón. Usted un día estaba en oscuridad y de pronto por gracia el Señor vino a su vida, iluminó su vida. Y cuando nada hacía sentido para su vida, ahora hay sentido. Cuando usted vivía una vida sin propósito, ahora hay propósito. Y ahora por primera vez podemos empezar a entender las verdades escritas en la Biblia, la palabra de Dios. Todo nos empieza a hacer un clic. Y esa fue la luz de Cristo en usted. Chicos, el mismo Dios que dijo, yo soy la luz del mundo, es el mismo que nos dijo a nosotros, ustedes son la luz del mundo. Jesús vino, vivió una vida en la tierra, y Jesús al irse al cielo, Él nos dejó una tarea. Es como si Jesús nos estuviera diciendo, ¿verdad? La tarea que yo fui encomendado ya la hice, pero ahora se las entrego a ustedes. Sean luz al mundo. Y yo quiero animarlos a que ustedes vivan en la luz. Vivan la luz de Cristo. No sé muchas veces nos quejamos de que a veces nuestra familia no funciona bien, ¿verdad? De que el lugar donde estamos en nuestro trabajo es un desmadre, de que la sociedad en que vivimos, ¿verdad? Es un desmadre. Pero ¿qué tanta luz estamos siendo nosotros? Y yo creo que Jesucristo hoy nos deja una tarea y nos muestra de la importancia de esa luz, y que nosotros vivamos en la luz y que hagamos brillar la luz de Cristo hacia las personas. Hagamos brillar esa luz para que aquellos que aún estén en tinieblas puedan llegar a la luz admirable de Cristo. Amén. ¿Preguntas? ¿Comentarios?